Muy buenos días, este es el video número 139 y estamos estudiando entonces el libro de Mateo y ahora nos toca entonces tocar el capítulo 6 de Mateo. Así que estamos en los estudios de los evangelios, aquí revisando lo que son solamente las leyes. Las leyes de Dios que tienen que ver con el fuero interno de la persona. Y aquí, en estos versículos que estamos leyendo, Dios traslada ya de la parte literal, ¿cierto? Cuando Él dice ahí, no matarás, ¿cierto? Y entonces dice, bueno, esa parte es literal, y eso es hacia afuera, ¿ya? Pero traslada a la persona entonces hacia el fuero interno, ¿cierto? Hace el traslado, decir, bueno, esto es lo que había, entonces ahora esto, el fuero interno, es lo que se debe trabajar, ¿ya? Y por tanto la persona tenía que entender entonces lo que era este idioma subjetivo de nuestro Señor Jesús. Acuérdense que también hay una parte donde Jesucristo dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Ya? Hablando ahí de, porque Jesucristo venía entonces a decir, esto era lo básico, ahora esto se hace de esta manera, ¿ya? Por lo tanto, es esta parte en donde se centra todo el trabajo, ¿ya? Que la persona debe hacer con respecto a la limpieza que debe hacer en su corazón. Así que vamos a empezar entonces aquí el capítulo 6 del libro de Mateo. Y recuerden que los primeros libros de Mateo son clave para entender las directrices que luego los apóstoles iban a tomar también y iban a continuar con ese evangelio. Jesucristo solamente mencionó una parte de la ley y los apóstoles tenían que hacer el trabajo de predicar en profundidad entonces todo lo que era referente al espíritu del hombre. Pero quería aquí también hacer una reflexión. Resulta que aquí Dios se había propuesto hacer una obra de proporciones gigantescas, ¿ya? Y entonces, de allá en la eternidad, cuando era solamente, como dice Juan ahí en el principio, estaba Dios y el Verbo, ¿ya? Y entonces comienzan una obra que iba a ser paulatina a través de los tiempos, porque el tiempo era algo que solamente estaba creado para el ser humano. El tiempo no es algo que a ellos los afecte. Pero cuando hablamos de materia, entonces sí, el factor tiempo tenía que ser ahí clave en todo eso. Por eso Dios se demoró millones de años, ¿cierto? Sobre todo en la creación de Satanás, ahí que era la creación más difícil de todas, porque ellos tenían que hacer una creación que no estaba en ellos el mal, tenía que generarlo afuera de ellos, ¿ya? Tenían que hacer una creación que estuviera fuera de ellos, en la cual ellos no tuvieran que verse involucrados en su santidad, ¿ya? Porque esa realidad del mal era algo que nunca ha existido y solamente iba a ser creada para un propósito específico. Pero la creación de Satanás ya venía con millones de años, ¿cierto?, para poder forjar
el mal en él. Entonces, después que forja el mal y ya está toda la creación lista, Dios entonces forma de nuevo la tierra. Ya, pues Satanás había sido un desastre. Ya, aquí las eras geológicas lo muestran así. O sea, aquí había una creación aquí en la franja geológicas, ya había una creación y de repente era borrado todo y hecho todo de nuevo. O sea, era obvio que había alguien que estaba experimentando ahí, y ese era Satanás. Y Satanás tuvo que hacer muchas cosas para poder finalmente que el mal formara parte de su estructura y él viviera en conformidad de ello. Pero aquí a donde yo los quiero llevar es que cuando Dios trae la verdad aquí a la tierra, viene con una verdad que era gigantesca. Había hecho una cuestión tremendamente grande, pero al ser humano le iba a dar solamente 70, 80, 90 años de vida, no más de eso. El tiempo suficiente para que entonces pudiera realizar la obra adentro. Y la obra no se iba a realizar en forma tan portentosa y grande, sino que se iba a hacer en forma anónima, en forma individual, en forma, por decir aquí, dentro de la cabeza del ser humano, que es donde está el corazón, la razón, en donde están los instintos. ¿Ve? Algo tan pequeñito, haber hecho algo inmensamente grande para esperar ese momento. Al igual que Jesucristo. ¿Verdad? Jesucristo se transformó en un hombre, pero tuvo que comenzar la vida de él con un óvulo ahí, ¿verdad? Y en el vientre de la mujer. Algo pero microscópico. Entonces hay que darse cuenta de cómo Dios fue de mayor, ¿cierto?, a menor, ¿ya? Y a llegar a esta obra que había que hacerla con pinzas, a esta obra pero tan pequeñita y para un resultado tan inmensamente grande. Así que Dios ha tenido mucha, pero mucha paciencia en esperar una cosa, una parte de su creación, luego la otra, y luego aquí cuando construye la recreación de la tierra nuevamente, el ser humano, ahí Dios lo forma de barro y todo, pero eran seres tan pequeños e insignificantes. Y su obra tan perfecta, sabía que si el hombre se corrompía, el hombre podía ser borrado, ¿ya? Si el ser humano permanecía en la distorsión y en la formación del mundo, ¿sabe? Ahí iba entonces a desaparecer. Pero quienes buscaran, ¿ya? Quienes buscaran el espíritu de la ley, quienes lo buscaran a través de la fe, iban a ser grandes, iban a tener vida en ellos mismos. Así que esto, quería reflexionar un poco en esto porque hay que ver, ¿cierto?, aquí el largo camino que Dios ha tenido que recorrer para poder llegar a momentos tan culminantes, ¿ya? Tan culminantes como este que estamos ahora hablando, ¿ya? Para entonces predicar la verdad de Dios, poder predicarla, poder llevarla ahí a cada ser humano y entonces poder mostrarle toda esta maravilla que Dios ha estado trabajando en ella
y lo que se nos espera hacia el futuro. Y todo el mensaje hacia el fuero interno del ser humano, hacia el fuero interno. Aquí la persona no se trata de hacer cosas, ¿verdad? Ni de estar construyendo grandes templos, ni de estar haciendo obras en las que se gastan, pero unas cifras millonarias, ¿ya? ¿Ya? Y todo en forma inútil, porque no es eso lo que Dios vino a enseñar y a educar, sino que vino aquí a traer su mensaje al fuero interno. Y vamos a ver que toda la Biblia, aquí hablando del Nuevo Testamento, está dirigida al fuero interno. Por eso es tan difícil entender las Escrituras, porque la persona espera lo que es literal, espera lo que es todo aquello que se pueda hacer, ¿ya? Todo aquello que puedan ver los sentidos, ¿ya? Y entonces Dios dice, no, ¿sabe? Este camino no se ve, pero se entiende. Este camino se entiende y se manifiesta a través de la conducta de la persona. Así que de esa manera, ¿ve? Hay que trabajar en el fuero interno. Yo sé que para muchos es muy difícil hacerlo, pero Dios lo enseña cómo hacerlo, paso a paso, a través de la ley de la fe y a través de su evangelio. Aquí el espíritu de la ley, a través le entrega el entendimiento. ¿Ve? La ley dice, Dios es el que da el entendimiento. ¿Recuerdan? Ahí el apóstol Pablo decía, bueno, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el entendimiento. Así que aquí es esto, ¿ya? Por eso estamos centrados aquí, en este estudio, y no nos vamos a mover de este gráfico, porque todas las Escrituras las vamos a desmenuzar aquí, las vamos aquí a ponerlas, ¿cierto? Aquí al alcance de la razón, guardadas en el corazón, para que el instinto pueda producir una conducta, ¿ya? Que esté de acuerdo con la fe. Así que vamos entonces a iniciar este capítulo 6 del libro de Mateo, en el versículo 1. Aquí vamos a irnos a la Escritura, aquí a la Biblia. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí hay varias cositas que vale la pena analizar y aprender. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia. ¿Cuál es vuestra justicia? Porque ya es esto lo que hay que entender. Ya vimos el apóstol Pablo, dice ahí, no teniendo yo mi propia justicia, ¿ya? Hablando de las obras de la ley, sino aquella que es por medio de la fe, como dice ahí en los libros creo que por ahí por Filipenses es donde él habla de ello. Así que vuestra justicia, ¿ve? Aquí miren, no hagan obras ya con la ley de la distorsión, ¿ve? Porque se va a reflejar, igual como lo hacían aquí, dice Dios hablándole al hombre. Aquí parece que este es un mensaje para toda la humanidad. Este no es un mensaje al pueblo de Israel, sería absurdo, o un mensaje aquí a los fariseos. No, Dios venía a dejar al descubierto lo que era la distorsión, que era la parte importante porque para que el ser humano entonces pudiera lograr la santidad.
Por eso esta vuestra justicia delante de los hombres, ve aquí, que está basada en que vean en esta vanidad propia del ser humano, ¿ya? Que vean lo bien que lo hago, ¿ya? Haciendo cosas para que los demás vean, ¿ya? Y no, y cuando están solos, entonces no hacen nada, ¿cierto? Aquí es igual que el alumno que delante del profesor se comporta en forma impecable. Aquí se muestra como un alumno aplicado, inteligente y todo, pero eso es mientras lo están mirando. Aquí habla muy parecido esto de hacer vuestra justicia delante de los hombres, ¿verdad? Aquí no se puede la persona jactarse. La jactancia es carnal, es instintiva. De ninguna manera es racional, ¿ya? Por eso Dios aquí enseña, no hagan, aquí dice aquí, no hagan ver vuestra justicia, sino que sean anónimos, no estén dando con una mano para poder recibir con la otra, no, aquí que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, ¿ya? Dice, para ser visto de ellos. ¿Ven? Aquí para ser vistos. Porque ese es el ser humano, eso es lo que le importa. Trabaja para que vean lo bien que lo hago. Aquí me ha tocado estar en muchos trabajos en donde aquí, mientras el jefe anda dando vueltas y todo, entonces estamos todos agachaditos trabajando, ¿vale? Y todos queremos proyectar una imagen al jefe de buenos trabajadores, eficientes, ¿ya? Pero sabe, cuando el jefe se iba, entonces ya todo el mundo se relajaba, se ponían a conversar, ahí a tomarse un café, ¿ya? Todo, hasta que alguien da el aviso, viene el jefe, todo. Ahí estaban todos otra vez, ¿ya? En forma muy inmadura, de jóvenes adolescentes, era esa actitud, ¿ya? Por eso dice aquí, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre. No tendréis recompensa, no porque Dios no la quiera dar. ¿Ya? Aquí como un padre que dice, bueno, te portaste mal, no te doy esto. No, Dios no obra de esa manera. ¿Ya? Aquí hay que entender el aspecto padre, sino que lo que Dios está hablando aquí, cuando dice no tendréis recompensa, porque la persona con las actitudes carnales aún está con sus instintos gobernando. Y no ha salido del sistema, por lo tanto la persona misma se inhabilita. La persona misma queda inhabilitada por voluntad propia. Porque uno no puede aquí engañar a Dios. Dios dice, bueno, pero es que aquí al único que engañan son ustedes mismos. Uno se engaña a sí mismo, ¿ya? Creyendo que lo que los demás ven es eso por lo cual lo evalúan, ¿ya? Y no, ¿sabes? Dios mira el corazón. Por eso él mira aquí, para ver en qué estado se encuentra la persona. Por eso Dios no le puede dar la recompensa, no porque se haya portado mal, sino porque la persona simplemente la persona no trabajó en su salvación, ¿ya? Y Dios va aquí tomando estos apuntes, ¿no? Acuérdense que la Biblia son apuntes que Dios tomó cuando vio esa tierra virtual, ¿ya? Vio la tierra tal como iba a funcionar durante 6.000 años, ¿ya? Tal como desde que él la fundó ahí con el hombre, ahí, ¿ya? La tierra ya estaba, la tierra ya tenía miles de millones de años, pero
el hombre solamente a partir de los... el hombre solamente lleva aquí relativamente nuevo, ya pronto a cumplir 6.000 años de historia, es lo que la Biblia revela, ¿ya? Y por eso el problema no era que Dios a este sí y a este no, ¿verdad? Aquí como si fuera un padre humano. No, está diciendo aquí, ¿sabe? Ustedes mismos se engañan a sí mismos. ¿Eh? Por eso son conductas que tienen que ser erradicadas de las personas. Ya uno no puede aquí, hay muchas personas que utilizan su belleza, ¿verdad?, para mostrarse, no la utilizan para en forma correcta. Y te digo, no hay nada malo con la belleza, ¿sabe? Es increíble de la manera en que Dios hizo las cosas. Dios hizo cosas tan, pero tan hermosas en la vida que uno queda asombrado. Uno queda aquí verdaderamente asombrado, la complejidad con la cual Dios hizo todo. Pero el ser humano lo usa mal, esa belleza la usa mal con la ley de la distorsión. Ahí es donde se le da un mal uso a estos recursos tan hermosos que Dios puso ahí. Versículo 2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado de los hombres. Dice aquí, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y aquí refleja exactamente lo que venimos hablando, el hecho de hacerse ver por los demás. Mira lo generoso que soy, aquí mira qué bien lo hago, aquí para entonces mostrar, no está interesado en proyectar hacia los demás mi conducta, no hacia Dios. No hacia Dios. Por eso Dios trabaja en el fuero interno, en forma anónima. Y aquí hay personas que como le dijera, y son alabados por los demás, son aquí y le gustan recibir alabanzas, buenas palabras, aquí todas clase de bienaventuranza. Aquí, mira, bendiciones, que te vaya bien, lo hiciste impecable, aquí te felicitamos y todo. ¿Sabes? Una persona tiene que darse cuenta de que cuando se es generoso, debe ser algo totalmente anónimo, porque es su propio desarrollo, es parte de su propia educación. No tiene que ver que uno lo proyecte hacia afuera, sino que es para su propia educación y es para su propia salvación. No es para la salvación de nadie más. Por eso aquí dice la última parte, dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál recompensa? El haber sido alabados, el haber sido aquí admirados, el haber visto el impacto que provocó en los demás mis acciones. Y cómo los demás se acercaron a felicitarme y me tienen por filántropo, y me tienen por generoso, y me tienen aquí como alguien alguien de corazón grande, ¿verdad? Aquí no, eso es
Eso es totalmente vano, no sirve eso. Por eso, por eso dice aquí, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y eso es lo único que tendrá la persona. Por eso la persona se inhabilita para alcanzar la salvación. Dice más, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Aquí no, tiene que ser totalmente anónimo, ¿ya? Y sin compromiso, ¿ya? Porque también hay gente que da, pero da con el compromiso de pedir favores, ¿ya? De dejar a los demás comprometidos, para que si yo necesito cualquier cosa, entonces voy y les pido, porque ya les he hecho favores y que ahora me devuelven el favor. Aquí con una mano, con la otra. Dice, para que sea tu limosna en secreto. Para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que lo ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿De qué manera te recompensará en público? ¿Verdad? Aquí Dios estará pronto a trabajar con uno, ¿verdad? Para en su desarrollo, entregándole entendimiento. ¿Ve? Porque entonces el ser humano con esa actitud ya deja abierta la puerta para que entonces pueda ser educado por su Creador. Pueda ser educado aquí por Dios mismo. ¿Ya? Y dice, y cuando ores, ya aquí cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, para ser visto. ¿Ya? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Exactamente, aquí que la gente aquí los tenga como grandes personas, aquí como personas muy religiosas y muy respetables. ¿Ya? Dios dice, eso aquí no sirve, ¿ya? Esa actitud no sirve para el proceso de la santidad. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Ve? Aquí la oración o la conversación con Dios, porque la oración es eso, una conversación con Dios. Aquí debe ser algo íntimo, ¿ve? Debe ser algo íntimo que se da entre el Padre y uno, y se da aquí, como dice, en un lugar cerrado, de manera que no tenga uno que estarse mostrando a los demás, mira cómo estoy orando, mira qué religioso soy. Uno nunca debería de orar en público. Excepto las veces en que se abre una reunión, ¿verdad? O se cierra una reunión en la que se estudia la palabra de Dios y que solamente se pide aquí su intervención, su inspiración y todo para que se pueda crecer. Y dice aquí, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es muy importante, ¿ya? Hay que entender que cuando uno tiene una actitud correcta ante Dios, entonces las puertas aquí, como dicen, del corazón están abiertas para que Dios entonces pueda hacer su obra en nosotros, mediante las pruebas, mediante aquí todo lo que ya hemos aprendido. Y dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y aquí hay que entender que estas vanas repeticiones, a veces el ser humano se ve tentado por la impaciencia. A veces se ve tentado por eso, porque le pide a Dios, ¿verdad?, su intervención o su ayuda, ¿ya?
Y como eso no sucede, entonces la persona va otra vez a repetirle lo mismo y va así día a día. Aquí Dios no va a ceder por cansancio. ¿Ya? No, Dios no va a decir, oye, ya me tienes hasta aquí, así que ya, todo, ahí está. No, no. Es como un hijo, ¿verdad? Que un hijo viene y le pide a uno, y entonces uno dice, pero es que todavía no, porque todavía no se puede, porque todavía... Y entonces después viene el otro día lo mismo, y ¿ve? Eso no funciona con Dios aquí. Por tanto, uno no puede ir a ser insistente ante Dios. No, en ese aspecto, aquí lo que uno siempre tiene que tener en cuenta, Señor, que se haga tu voluntad, porque sabe, ya todo la tierra, ya tal como iba a funcionar con el ser humano y con el mal, ahí, ya con las leyes naturales y todo, ya todo estaba visto lo que iba a pasar. Y Dios aprobó, ¿ya? Dios aprobó todo lo que ahí pasó, ¿ya? Y es lo que ha pasado. ¿Ya? Esta historia de la humanidad es todo lo que ha pasado y que Dios lo aprobó. Por tanto, por eso uno finalmente va a donde Él y dice, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y no es que Dios lo haya provocado, todo lo que pasó, ¿ya? Todo lo que ha pasado. No es que Dios lo haya hecho así, no, sino que la ley de la distorsión, junto con la formación del mundo, ¿cierto? Y con las leyes naturales, la ley de la familia, se distorsionó todo. Una vez que se hizo una sola masa, entonces se distorsionó todo y el ser humano entonces empezó a hacer todas estas cosas. Ahora, Dios, todo en cuando Él intervenía, entonces es porque Él decía, no, eso aquí tiene que ser de acuerdo a mis intereses, ¿ya? De acuerdo a los intereses de Dios. Así que finalmente ahí era cuando Dios intervenía, pero fueron muy pocas cosas, ¿ya? Y aquí por eso uno tiene que esperar que se haga la voluntad de Dios. Si lo entrega, es una bendición, ¿ya? Que la persona recibirá, ya sea una sanidad, ya sea aquí una sabiduría, ¿verdad? Porque uno puede pedir sabiduría para que Dios le dé entendimiento, y todo eso puede resumirse, ¿ve? Pero aquí lo que Dios deja explícito es que uno no pida para sus deleites, ¿ya? Que uno no pida para sus deleites. Por lo tanto, uno no vaya aquí con vanas repeticiones, como dice aquí, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, ¿ve? Porque el mundo hace eso, ¿ve? Aquí van y repiten una y otra, y ya, aquí, ¿sabe? Bueno, aquí alguien podría hipnotizarse con tanta repetición, ¿verdad? Que finalmente uno queda medio atontado de tanto escuchar lo mismo. Menos mal que Dios no es así. Dice, porque no hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidades, antes que vosotros le pidáis. Ya, aquí hay muchos relatos en el Antiguo Testamento en que Dios, por medio del profeta, ¿cierto?, le decía, mira, tu oración fue oída antes que tú la mencionaras. Ya Dios había escuchado lo que tú querías o lo que necesitabas. Así que tengamos en cuenta eso para que tengamos, ¿cierto?, una comunión con nuestro Creador, para que tengamos un vínculo de confianza, ¿ya? Y de conversación
con nuestro Creador. Recuerden, Dios es un Dios tremendamente, inmensamente grande, pero sabe, Él conversa igual que nosotros, igual como lo hace nuestro Señor Jesús, igual como lo ha hecho en toda la Biblia. Acuérdense que la Biblia son los apuntes de Dios, y era la conversación de Dios. Dios hablaba. Dice, vosotros pues oraréis así. Y entonces aquí viene este modelo, ¿ya? Porque es solamente un molde, ¿ya? Un modelo de oración, ¿ya? En que aquí Dios muestra una forma en la que uno puede orar ante Dios y los temas que se pueden tocar, ¿verdad? Y aquí dice, Padre vuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? Por medio de la conducta que uno va formando en su corazón. Aquí va limpiando su corazón. De esa manera, entonces, se santifica el nombre, porque uno va cumpliendo el propósito para el cual fue creado. Dice, venga a tu reino, ¿ve? Porque es algo que tiene que venir a este mundo. O sea, el reino va a ser algo real. Perdón, no va a venir a este mundo, va a venir a la nueva tierra, ¿ya? A los nuevos cielos, a la nueva tierra. Aquí dice, hágase tu voluntad. ¿Ve? Aquí están las directrices. ¿Ve? Por eso esta oración es solamente un modelo, ¿ya? Que habla, ¿cierto?, del plan de Dios, ¿ya? Dice verdades aquí, y por eso venga a tu reino, porque eso era parte de su plan. Y dice, hágase tu voluntad también. Aquí, hágase tu voluntad de acuerdo a tu misericordia, de acuerdo a cómo tú ves, de acuerdo a cómo tú miras, de acuerdo. Aquí uno tiene esa confianza. Acuérdense la ley de la fe. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en el cielo se hizo tu voluntad, tú creaste todas las cosas, así también en la tierra, así tal como se está llevando a cabo este plan aquí en la tierra. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y Dios lo da aquí, ¿verdad? A través de la siembra, de la tierra, a través de todo, ¿verdad? De toda la abundancia que la tierra entrega. Aquí Dios da aquí el pan para la mantención de la vida. Me parece que ese es el objetivo que tiene el pan. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Me parece que, ¿sabe?, tenemos la ley de la distorsión encima. Obvio que generaremos conductas en las cuales vamos a cometer muchos errores. Vamos a cometer muchos errores. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y aquí debe de haber un error de traducción cuando dice, y no nos metas en tentación, porque Dios no tienta a nadie. Hay otra escritura que lo confirma y dicen, Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Dios no va a cambiar la voluntad de uno si uno mismo no la cambia. Dios no va a intervenir en ello. Dios lo puede probar para que usted pueda crecer, pero no lo va a probar para tentarlo con una trampa, ¿ya? No, eso no funciona así. Por eso aquí debe de haber un error de traducción. Tal vez podría decir aquí, líbranos del mal, ¿cierto? Líbranos del tentador, ¿ya? Y líbranos del mal.
Y la única manera en que Dios nos puede librar del mal, ¿verdad?, es mediante la ley de la fe, ¿cierto?, y el espíritu de la ley. ¿Bien? Mediante la educación, es la única manera. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Dios es el dueño de todo. Él es el que ha creado todo, todo viene de Él. Es un Dios tremendamente grande, un Dios tremendamente poderoso. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y aquí, ¿por qué está este aspecto entonces que dice, si perdonáis a los hombres su ofensa? ¿Por qué es necesario perdonarlo? O sea, ¿por qué es necesario finalmente... y aquí hay que entender lo siguiente. El perdón, ¿cierto?, que uno le pueda otorgar a una persona, ya cuando uno entra en el camino de Dios, uno no tiene ningún problema en perdonar a una persona. ¿Ya? Pero perdonar no significa, ¿cierto?, que uno tiene que comulgar con la persona. ¿Cierto? Sí, bueno, sí, te perdono todo y seguir en el mismo problema. ¿Ya? Continuar en lo mismo. No, uno, el perdón a uno le otorga la libertad de uno de mantenerse lejos de la persona. O sea, sí, lo perdona. ¿Ya? Sí, ya no tengo rencor contra esa persona, pero el perdonarlo no me obliga a permanecer con la persona misma. ¿Ya? O sea, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. ¿Ya? Aquí el perdón no está, aquí, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. Aquí es como el hombre, ¿cierto?, que llega y golpea a la mujer una y otra vez, y entonces el hombre después se arrepiente y dice, perdóname, sí, pero... Y la mujer dice, sí, te perdono, pero ¿y cómo siguen juntos? No, o sea, no puede utilizar el perdón para seguir en el mismo error, una y otra vez. No. El perdón no significa que uno tenga que volver a repetir lo mismo. ¿Ya? No, uno dice, sí, te perdono, pero se mantiene lejos, ¿ya?, de la persona que le causa daño. Y eso no quita, ¿ya? El perdón no significa que uno tiene que volver a cometer los mismos errores. Y por eso dice aquí, sí, dice, uno puede perdonar, ¿ya?, porque uno se libera. El perdón a uno lo libera aquí de la carga emocional que eso significa. Pero no es tan simple como decir perdón y uno queda liberado. No, uno queda liberado cuando uno tiene que entrar en el análisis de lo que pasó, ¿ya? Y uno tiene que, entonces, uno tiene que entender esa realidad, ¿ya?, por la cual pasó, ¿ya? Y entonces podrá ser su razón liberada de la carga emocional que los instintos puedan ejercer. Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí el mismo principio. Aquí, cuando dice, si uno no perdona, ¿cierto?, uno dice, no, sabes que tú me la hiciste, yo no te perdono. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno dice eso, uno cierra el proceso de la reconciliación. Uno cierra las puertas a la reconciliación para poder limpiar, porque estoy confirmando aquí el rencor o el sentimiento o la emoción que tengo contra esa persona, ¿cierto?, que me embarga ahí. Entonces Dios dice, pucha, si a ti te conviene perdonarlo,
para que yo te pueda perdonar también y entonces podamos trabajar juntos. Pero, ¿sabes? Porque si tú no lo perdonas, entonces ¿cómo yo llego a tu corazón? ¿Cierto? ¿Cómo llego a trabajar contigo? Si la falta de perdón hacia los demás te enceguece y el instinto empieza a gobernar, porque las emociones son instintivas, no son racionales. La persona no razonó con su prójimo, como Dios enseña. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, de que uno mismo cae en su propia trampa. Aquí, cuando dice ahí, cuando dice que si no perdonáis a los hombres sus ofensas. Aquí hay que tener en cuenta, no es que Dios diga, bueno, si tú no lo haces, yo te quito. Y si tú lo haces, entonces yo te doy. No, no. Dios no está ahí jugando a esas emociones humanas. Aquí, no, Dios está diciendo que si tú no te liberas de esa carga emocional, yo no puedo entrar en ti. No puedo aquí, aunque yo te perdone, no te servirá de nada el perdón, porque la persona misma se inhabilita, como hemos dicho aquí. Y aquí en el versículo 16, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, ¿cierto? Aquí personas que se muestran, ¿ya? Dice, como los hipócritas, dice, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Nuevamente, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí demudan su rostro, aquí ponen cara de ayuno, en realidad no sé cómo será eso, pero ponen cara de ayuno y la persona entonces, aquí todos los demás lo ven con mucho respeto porque el hombre está ayunando, ¿verdad? Aquí, y muestra su ayuno, no actúa en forma normal. Por eso Dios dice aquí, de cierto ya tienen su recompensa, que es la alabanza de los hombres. Pero personas que les gusta mostrarse. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí es algo íntimo entre uno y Dios, y uno también tiene que tener los motivos claros por los cuales ayuna, ¿verdad? Uno no puede decir, bueno, Señor, mira, quiero que tú bendigas mi familia y que nos vaya bien y que podamos progresar, ¿cierto? Y todo, y entonces vamos a ayunar. No puede ir ante Dios a decirle, Señor, ¿sabes? Voy a ayunar, así que tú, ya, el ayuno no es ninguna garantía, ya, no es ninguna garantía de nada. Ya, uno no puede ir a extorsionar a Dios con un ayuno, ¿cierto? Y creer que si ayuna, entonces la persona será sanada. No. Cualquier cosa que Dios entregue al ser humano es por misericordia y no por la presión del ayuno. Y uno vaya a utilizar el ayuno para ejercer presión a Dios, para apurar, ¿cierto?, lo que necesitamos. Ahí Dios lo deja claro. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Aquí es este aspecto esto de tener prioridades, ¿cierto? O de quedarse en el aspecto existencial o literal, ¿ya? Esto es cuando uno está aquí en el aspecto existencial y literal, en que para uno el alimento es tremendamente importante, ¿ya? Para uno es un tema,
¿ya? Aquí tengo que preocuparme de los mejores alimentos. No, eso es existencial. Dios tiene que salir de esa condición. ¿Ve? No es que los alimentos no vayan a servir para uno ya, no, sino que ya es algo de menor importancia que es necesario hacerlo, nada más, ¿ya? Pero no es la prioridad número uno. Tampoco el aspecto literal, ¿verdad? Aquí, que tiene que ver con las amistades, con el estatus, con el qué dirán, con el trabajo, ¿verdad? Aquí todo, que la persona hace de todo eso algo número uno en su vida. No, eso también tiene un espacio, el existencialismo, lo literal, todo tiene un espacio ahí que ocupa la vida de uno, pero donde debe de estar nuestro verdadero interés, ¿ya? Y nuestra entrega total a lo que es para uno lo más importante, es el camino de Dios, porque es para mi salvación, no es para la salvación de Dios, ¿verdad? De aquí Dios nos va a decir, menos mal que lo lograste, porque yo me beneficié también. No, Dios no se beneficia en esto, solamente uno, y es uno el que tiene que ver por tanto debe ser el tema más importante. Por eso dice, no os hagáis tesoros en la tierra, ¿eh? No proyecten su vida como si fueran a vivir eternamente aquí en la tierra. No, dice donde la polilla y el orín corrompen, que es aquí el óxido, ¿verdad? Aquí corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, ¿eh? Finalmente, aquí en estas condiciones no va a permanecer el ser humano. Por lo tanto, uno tiene que extenderse más allá, hacia la vida eterna. Dice, si no, haceos tesoros en el cielo, ¿eh? En donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Aquí hay que ir a la segura, ¿cierto?, para poder entonces permanecer al lado de nuestro Dios. Dice aquí, porque donde esté vuestro tesoro, ¿ves? Porque donde esté vuestro tesoro, dice, allí estará también vuestro corazón. Aquí el tesoro, mi tesoro, ¿cierto? Mi gran tesoro está en mi corazón, por medio de la ley de Dios, ¿cierto? Que fue puesto ahí. Ese es mi tesoro de vida. ¿Bien? Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Aquí esto tiene que ver con la actitud, ¿cierto?, con la cual la persona, si genera actitudes carnales, aquí, ¿ven? Actitudes carnales por medio de sus instintos, aquí su vista también será carnal. ¿Ven? La persona también mirará con esa percepción. Dice, pero si tu ojo es bueno, basado en la ley de Dios, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Ven? Aquí se verá personas aquí que respetan los valores, que respetan a sus semejantes, que respetan todo lo que ha creado nuestro Dios. Aquí dice, pero si tu ojo es maligno, entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si tu ojo es maligno, entonces la ignorancia, porque la distorsión tiene esa característica, ¿ve?, de hacer que el ser humano permanezca en la ignorancia. Estará en tiniebla, así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿ve?, pues si la luz que hay en ti es tiniebla, dice, entonces, ¿cuánto no serán las mismas, cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Ve? Porque en el fondo la persona estará enteramente, ¿ve?, aquí con un sistema totalmente distorsionado que finalmente lo va a enfermar, ¿ve?, finalmente lo va a corromper. Aquí
en el versículo 24, acuérdense que estamos en el capítulo 6 del libro de Mateo, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Verdad? Y aquí están los dos sistemas. Aquí están los dos sistemas. ¿Verdad? Aquí, mire, si usted está en el mundo, como dice la ley, usted hablará las cosas del mundo, usted, ¿cierto?, hará las cosas del mundo, pero lo que es más también, usted amará las cosas del mundo. ¿Ya? También la persona vivirá en función de lo que va logrando, de lo que va buscando la felicidad, ya sea a través de su pareja, a través de los hijos, ya a través de la familia, ¿ya? Y la persona, y entonces el camino de Dios, ¿cierto?, lo rechazará, ¿ya? La persona, porque por eso Dios dice, miren, no pueden amar a dos señores, aquí no pueden creer que pueden estar en paz con Dios y con el diablo, ¿ya? Aquí no pueden estar en paz. Así que lo que Dios está diciendo, miren, o es lo uno o es lo otro, pero no pueden permanecer juntos, ¿ya? Aquí no, porque son totalmente incompatibles ambos, ¿ya? Lo único compatible que es la ley, que es lo compatible aquí. Y esto, la distorsión, es lo incompatible. Por tanto, uno debe de, como dice ahí, de amar un solo camino. Ese es el camino de Dios y es el camino de la vida. Dice aquí, dice, por tanto os digo, ya, aquí no podéis, perdón, en la última parte del versículo dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí no, son totalmente incompatibles. Aquí no es que Dios esté en contra de que la persona pueda tener bienes, ¿ya? Sino lo que le interesa es que salga del sistema distorsionado, ¿ya? Y puede manejar sus riquezas en forma correcta aquí, ¿ya? Lo que Dios está diciendo aquí, no puedes, es la distorsión o es la vida. Aquí, una de las dos cosas. Dice aquí también, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Aquí es donde está el principio que mencionábamos recién. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Esos no deben ser los temas prioritarios en nuestra vida. Eso tiene que ser algo necesario, por supuesto. Tiene que ser necesario, hay que alimentarse, hay que alimentar hijos, hay que vestirlos, hay que darle un techo, hay que... muchas cosas conlleva el existencialismo, ¿ya? La mantención de la vida depende de muchos factores. Y como dice aquí, no os afanéis, que quiere decir no pongan toda la atención ahí, ¿ya? Dice, ni por vuestro cuerpo, dice, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento, ¿cierto? En realidad el estar vivo es mucho más que todo eso. Dice, y más que el vestido. Aquí dice, versículo 26, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Ves? Una reflexión aquí ejemplar que da nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Diciendo aquí, dice, ¿y quién de vosotros
podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, ¿verdad? Aquí yo siempre me cuestiono eso. Yo nunca he podido agregar más altura, ¿ya? Pero aquí lo que hay que entender es que si uno se acerca al camino de Dios y uno sale de este sistema básico de vida, como dice ahí, entonces uno tendrá una mayor percepción de la vida y entonces estará entregado a cosas más importantes, ¿ve? Que es la salvación y la vida eterna. Así que uno necesita salir de esa condición básica, porque esa condición básica no sirve para entonces llegar a la presencia de Dios. Y dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. A Salomón se le entregó algo tremendamente grande. Por eso que Dios dijo, ninguno como él antes y ninguno como él después. Y sin embargo, Salomón se farreó. Aquí Salomón se jactó, Salomón hizo pebre todo lo que Dios le había entregado. Más de 1000 mujeres en su vida. Y no respetó. Salomón ahí, la Biblia no dice más al respecto, no sé cuál va a ser el destino que Salomón va a tener finalmente. Y aquí ya nos pilló el tiempo, así que vamos a continuar entonces con las escrituras. Hemos quedado aquí, el próximo versículo que vamos a leer está en Mateo 6, versículo 28. Los veremos en el próximo video.